París, 1947. El lujo había desaparecido y la feminidad también. Y a pesar de estar en tiempos de posguerra y escasez, alguien decidió traerlos de vuelta. Hola guapos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Archivo de Moda, un espacio para entender y cuestionar lo que pasa dentro de la industria. El 21 de enero de 1905 nacía Christian Dior en Granville, una ciudad al norte de Francia. Creció en un entorno privilegiado ya que su padre era un exitoso empresario de fertilizantes. El crecer rodeado de elegancia y jardines marcaría profundamente su visión y sentido de la estética más adelante. Si bien siempre tuvo un gran interés por la arquitectura y por el arte, un poco por seguir los deseos de su padre, se muda a París con la idea de convertirse en diplomático. Obviamente que nosotros con el diario del lunes sabemos que esto no sucedió, ya que su deseo fue mucho más fuerte. A finales de 1920, con el apoyo económico de su padre, que duraría muchos años, Dior abre una galería de arte en París y para 1932 se vuelve socio propietario de otra galería donde llegó a exhibir obras de Pablo Picasso y Jean Cocteau. Y así se posiciona dentro de los círculos culturales más innovadores del momento. Pero la llegada de la Gran Depresión en 1929 le trae una seguidilla de desgracias. Su padre entra en quiebra, su madre y su hermano fallecen y él contrae tuberculosis. Obviamente que con este panorama y todo lo que le había pasado, se ve obligado a cerrar sus galerías. Gracias a sus amigos, quienes lo ayudan a pagar un tratamiento en España, él logra recuperarse y se enfrenta a un contexto donde no tenía recursos y necesitaba trabajar. Empezó a vender ilustraciones de moda al diario Le Figaro y a varias revistas, hasta llegar a reconocidas casas de moda como la de la diseñadora Elsa Schiaparelli. Para 1938 había logrado llegar a trabajar con Robert Piguet, con quien aprendió las bases de la alta costura y desarrolló su propio estilo. Pero otra vez la suerte no estaba del lado del diseñador y se desata la Segunda Guerra Mundial, por lo que se ve un poco obligado a interrumpir su carrera. Durante ese tiempo Dior siguió trabajando, pero para Lucien Lelong, quien mantenía la actividad de la moda en París. La moda de esos años obviamente estaba muy marcada por la escasez, prendas simples, funcionales, con poca tela, totalmente alejada del lujo que iba a representar el diseñador más adelante. Empieza a realizar bocetos de sus propios diseños y luego los materializó para las casas de moda con las que colaboraba. Punto a remarcar, estas casas eran marcas de lujo y en esos tiempos quien más accedía a esas prendas eran las esposas de los oficiales nazis. Esta situación le incomodaba de tal manera ya que su hermana colaboraba con la resistencia francesa e incluso fue una de las personas que decidieron enviar a los campos de concentración. Dato de color, el famoso perfume que hoy conocemos como Miss Dior fue un homenaje que Dior le atribuyó a su hermana en el momento en que ella fue liberada de los campos de concentración. Con el tiempo, no solo se consideró diseñador, sino también perfumista. Incluso él decía que un vestido solo estaba completo si se lo acompañaba del perfume correcto. En 1946, Dior funda su propia casa de moda con la ayuda financiera de Marcel Boussac y un año después, en 1947, presentaba su primera colección llamada Corol. Si bien su primera colección fue un éxito rotundo, la periodista de moda y jefa en Harper's Bazaar, Carmen Snow, ayudó mucho a su gran posicionamiento, ya que se refirió a esta colección como un verdadero new look. Dior optó por cinturas extremadamente marcadas, hombros suaves, bustos definidos y faldas amplias que consumían metros y metros de tela. Volvió a la figura ultra femenina y lujosa. El New Look no solo fue una revolución estética, sino también cultural, ya que representaba volver al glamour, a lo sofisticado, a la idea de una feminidad mucho más marcada, lo que llevó a que llegaran algunas críticas por considerar que este estilo era poco práctico y hasta regresivo. Y obviamente que esto nos remite un poco a su relación con Coco Chanel, ya que eran medio considerados rivales, justamente porque Dior llegó para derribar todo lo que había impuesto Coco por muchos años. Pero de todas formas, el nivel de críticas no se comparó ni un poco con el impacto que tuvo el diseñador a nivel mundial. En 1948 logra abrir una tienda en New York
y para la década del 50 ya estaba consolidado como uno de los diseñadores más influyentes del mundo, vistiendo desde celebridades hasta personas de la realeza. En 1954 saca su colección Flat Look, con líneas mucho más suaves y discretas, bajando la cintura de la mujer hasta sus caderas y aplastando el busto. Sin dudas, era una nueva reinterpretación de los años 20. Esta nueva colección fue un éxito total y el mayor cambio al que se arriesgó el diseñador en 7 años de carrera. Ese mismo año decide recuperar la clientela que había perdido por causa de la guerra en los países de Latinoamérica y realiza una gira con sus modelos por distintos países, entre ellos Cuba, Haití, México y Venezuela. Y ahora un dato que nos puede interpelar un poquito más a los argentinos. Al diseñador le habían preguntado que cuál había sido la reina que más le gustó vestir y él respondió que a la única reina que había vestido fue a Eva Perón. Incluso decían que tenían una conexión bastante particular y se ve reflejado en que él llegó a tener sus medidas exactas en un maniquí en su atelier en París. En 1955, Dior le da lugar al primer y único asistente que tuvo en toda su carrera, y se trata nada más y nada menos que de Yves Saint Laurent, quien luego llegaría a ser director creativo de la marca. Saint Laurent no solo fue su discípulo y su protegido, sino que llegó a ser un gran amigo y confidente. A pesar del éxito que estaba viviendo el diseñador, llevaba una vida bastante reservada. No solo era conocido por sus grandes diseños, sino por tener una personalidad bastante tímida. Le gustaba pasar el tiempo con sus amigos más íntimos, viendo obras clásicas o incluso hasta en soledad. El 24 de octubre de 1957, de forma repentina, sufre un ataque cardíaco a sus 52 años. Sin dudas fue un shock para la industria de la moda, ya que se encontraba en el punto más alto de su carrera. Boussac, quien había invertido al principio en la marca, estaba decidido a cerrarla, pero fue convencido de concederle el legado a Yves Saint Laurent y así es como llega a ser director creativo. Y para cerrar este video me gustaría contarles algo que Dior dijo en su autobiografía, y es esto de que su carrera tuvo un comienzo muy humilde, ya que empezó de abajo y fue creciendo, y se lo adjudica a lo poco que creía en él mismo para lanzarse al mundo. Y la verdad que cuando lo leí me pareció un muy lindo mensaje para transmitir que nos deja el gran Christian Dior. Realmente siento que uno no sabe a dónde puede llegar por el simple hecho de animarse, y si hay algo que en verdad les apasiona o algo en donde sientan que tienen talento, no creo que haya razón para reprimirlo y no mostrarlo al mundo. Y lejos está de quedar como un egocéntrico, creo que todo ser humano es talentoso en algo, y el que nos reconozcan ese talento va a depender en un primer lugar de nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos lo reconocemos, va a ser muy difícil que un tercero lo haga. En fin, guapos, espero que les haya gustado y gracias por llegar hasta acá. No se olviden de suscribirse y ponerle like y compartirlo con sus amigos fans de la moda. Nos vemos en el próximo.